Somos Nasser Electrónica. Desde 2021, entregando electrónica en YouTube, una división de Nasser Ingeniería. Telecomunicaciones, al fin del mundo. Muy bien, amigos. ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Soy Ibrahim Nasser y estamos listos para iniciar un nuevo capítulo más de este mini curso de electrónica para aficionados, para hobbyistas, ¿ok? Algo muy básico, del cual ya llevamos varios capítulos y tenemos que comenzar, pues, o sea, tenemos que seguir. Hay que ir progresando, de a poquito, pasito a pasito, como dice la canción. Hemos visto varios componentes. Sin embargo, ahora vimos el concepto de voltaje, vimos el concepto de corriente o de intensidad de corriente, ¿cierto? Y también vimos el concepto de resistencia. Bien. Las resistencias y los capacitores son uno de los componentes pasivos en electrónica que más se utilizan, o que más van a necesitar cambiar, tal vez, o reemplazar. Es por ello que es sumamente importante que aprendamos los conceptos de resistencias equivalentes, porque además eso está relacionado con muchos otros temas que vamos a ir viendo en el futuro. Bien, vamos a partir. Una resistencia, queridos amigos, ¿cierto? Saben que se simboliza de esa manera, pero también en otros diagramas se simboliza con una especie de rectángulo, ¿cierto? Bien. Ok. Las resistencias las podemos conectar de tres maneras distintas. Una es en serie. La otra es paralelo, en paralelo, o bien en una configuración mixta, es decir, una combinación de ambas. Mixto. Por lo tanto, esas son las tres maneras en que podemos conectar o interconectar una resistencia, o en realidad cualquier componente, pero en este caso estamos viendo resistencia en un circuito. Bien. Serie. Tal como la palabra lo indica, es una serie de elementos, uno después del otro, y así sucesivamente. Por lo tanto, si utilizamos el símbolo de una resistencia como aquel, una conexión en serie es que un terminal queda al aire, tenemos la resistencia, luego viene la segunda, que lo vamos a simbolizar con un puntito. Ese puntito significa que ahí están unidos esos dos terminales. Viene la segunda resistencia, puntito, que es donde vamos a soldar, donde vamos a unir eléctricamente hablando, la tercera resistencia. Entonces, acá vamos a tener una R1, una R2 y una R3. La resultante de este mini circuito que acabamos de construir es igual a la suma. Siempre las resistencias, cuando están en serie, se suman unas con otras, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer que esta R1 es de 5 ohms, la R2 que sea de 15 ohms y la tercera que sea de 20 ohms. Puedo poner cualquier ejemplo. Ojo que estos valores que estoy dando no son valores comerciales, ¿ok? Va a ser muy difícil conseguir una resistencia de 5 ohms, a no ser que sea un especial, una de alambre tal vez, o un reóstato, por ahí sí puede ser. Pero en resistencias de estas de circuito electrónico de carbón o de óxido de metálico, hay valores que están estandarizados. Aquí estos serían 4,7, en fin. Pero ese no es el asunto. El asunto es que la resistencia total o equivalente que voy a tener aquí en los terminales A y B, la resistencia equivalente a todo esto que voy a tener aquí es igual a la suma de ellos. 5 más 15, 20, más 20, 40. Por lo tanto, en este caso, la resistencia sería total de 40 ohms. Muy bien. Lo importante a tener presente en los circuitos series es que la resistencia total o equivalente a una
configuración en serie, la resistencia total siempre va a ser mayor a la mayor de las resistencias. Por ejemplo, si esta resistencia es de 20 ohms, 15 y 10, la resistencia más grande aquí es 20, ¿cierto? Este resultado siempre va a ser mayor a esa. ¿Se entiende? Esto es importante por cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Grábense esta frase. En un circuito serie, la resistencia equivalente es siempre mayor a la mayor de su resistencia. De hecho, esta podría ser, qué sé yo, de 1 ohm. 1 y 1. 20 más 1 más 1, 22 ohms. La resistencia, si ustedes se fijan, siempre va a ser mayor a la mayor de la resistencia. ¿Qué significa esto en un circuito práctico? Supongan ustedes lo siguiente. Aquí tienen una pila o una fuente, ¿cierto? Viene su cable y tiene aquí una resistencia, supongan ustedes, de 30 ohms. ¿Ok? Y por a veces motivo esa resistencia se quema o hay que reemplazarla. Y resulta que no tenemos una resistencia de 30 ohms. Esto es exactamente igual a que si aquí en sus terminales le ponemos dos resistencias, una y dos. Ahí, en que una podría ser de 20 ohms y la otra de 10. También podrían ser dos de 15. Eso es exactamente lo mismo, equivalente. Hay que tener un poquito de cuidado con el tema de las potencias, pero es algo que todavía no lo hemos visto, por lo tanto, aceptémoslo solo como valor óhmico, eso es correcto. ¿Se entiende? Es muy simple. Hay que tener cuidado con la disposición de las resistencias. Hay que tener muy claro cuándo están en serie y cuándo no. Cuidado con los dibujos, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo vuelvo a dibujar mi pila, mi batería, y coloco una resistencia aquí, otra resistencia acá y otra resistencia acá, eso es serie, porque tenemos el inicio del circuito en uno de los terminales de una resistencia, R1, R2 y R3. El terminal A, B, terminal A, terminal B, terminal A, terminal B. Ahora sí. El terminal B de la resistencia 1 está conectado eléctricamente al terminal A de R2. ¿Se entiende aquello? Bien. El terminal B de R2 está conectado al terminal A de R3. Y el circuito finaliza en el terminal B de R3. Por lo tanto, a la batería le llega un terminal de R1 y otro terminal de R3. Todas estas están una a continuación de la otra. Ahora, tratando de confundir la cosa, podríamos dibujar resistencias en que geométricamente están en paralelo, una a continuación de la otra, pero todos los terminales. Sin embargo, si yo conecto de esta manera, acá va a estar mi batería, muy bien. Si este terminal de la batería, el terminal positivo, lo conecto al primer terminal de la R1, R1, R2, R3. Y este segundo terminal lo conecto acá arriba, pasa por la resistencia. Este terminal lo vuelvo a conectar acá arriba. Y este terminal final, o el segundo terminal de R3, lo conecto a la batería, siguen estando en serie. Porque fíjense acá, si ustedes estiran estos dos, supongan que estos fueran hilos o cablecitos, si ustedes lo estiran, van a quedar todos en serie. Va a quedar 1, 2, 3. ¿Se entiende? Así que hay que tener cuidado en cómo están dibujados los componentes. Eso no tiene ninguna relación en cómo están conectados eléctricamente. Muy bien. Ok. Entonces, para ir resumiendo, la R serial equivalente va a ser igual a R1 más R2 más
R3 más Rn, en donde n es cualquier valor de números de resistencia. ¿Ok? Si tienes 20 resistencias en serie, la resultante es la suma de las 20 resistencias. Perfecto. Vamos a la conexión paralelo ahora. La conexión paralelo, resistencias en paralelo, es cuando tenemos una resistencia, dos resistencias, R1, R2, terminal A, terminal B, terminal A, terminal B. Ojo que las resistencias son elementos que no son polarizados, son bipolares, da lo mismo en qué sentido tú lo pongas. No hay ninguna diferencia entre el A y el B, solo que el B es la salida de la resistencia y la A es la entrada, pero cualquiera podría ser entrada o salida, no sé si se entiende. Muy bien, le he puesto A y B solo para poder explicar la conexión. Cuando se conectan de esta manera, ahí, A con A y B con B, eso es paralelo, ¿ok? Si yo estiro esto, nunca la resistencia va a quedar una después de la otra, siempre va a quedar una al lado de la otra, paralelo, ¿ok? Bueno, si puedo conectar muchas resistencias en paralelo. Y aquí tengo mi terminal A y mi terminal B, equivalentes. Bien, en esta configuración la cosa cambia un poquito, porque aquí se dice, matemáticamente hablando, y electrónicamente correcto, que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos. 1 partido por R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Si hay mucha resistencia, siempre va a ser el inverso, la suma de los inversos. Pero esa fórmula, si usted es principiante o jovista, en realidad hay algo que es mucho más fácil que aquello, para mí por lo menos, y es siempre ir considerando de a dos resistencias. Muy bien. Por lo tanto, aquí la resistencia equivalente va a ser igual a la siguiente fórmula, R equivalente, que desde mi punto de vista es mucho más simple. Es igual a R1 por R2 dividido sobre R1 más R2. Imagínense lo siguiente. Si R1 fuese de 20 ohms y R2 fuese de 20 ohms, hay una particularidad con la resistencia en paralelo. Cuando tenemos dos resistencias de igual valor, la resistencia equivalente es igual a la mitad de una. Es decir, si yo tengo 20 y 20, la resultante es 10. ¿Ok? Eso tienen que aprenderlo aquí, tenerlo siempre presente. Dos resistencias iguales en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad de una. Veamos si es verdad. Esto sería 20 por 20 ohms partido por 20 más 20 ohms. Esto es igual, 2 por 2, 4, ¿cierto? Tendríamos 400 ohms dividido por 40 ohms, ¿cierto? Bien. Acá, 400 dividido por 40, este se me va, 40 dividido por 4, esto es igual a 10 ohms. ¿Se entiende? Bien. Acá lo que tenemos que tener siempre presente y recordar, al igual que en el caso de la resistencia serial, en que dijimos que la resistencia equivalente siempre va a ser mayor a la mayor de su resistencia constituyente, acá es al contrario. En paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser menor a la menor de la resistencia. Por ejemplo, observen lo siguiente. Vamos a dejar esa formulita ahí. Muy bien. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo tengo aquí una resistencia de 100 ohms. Y aquí tengo una resistencia de 5 ohms. La resistencia equivalente entre A y B tiene que ser menor a 5. ¿Ok? Porque nuestro teorema, nuestro corolario dice que cuando tengo dos resistencias en paralelo, la resultante es menor a la menor de la resistencia. Veamos, ocupemos nuestra fórmula. Tendríamos 5
entonces la R equivalente va a ser igual a 5 ohms por 100 ohms dividido por 5 ohms más 100 ohms. Resistencia equivalente, entonces, es igual 5 por 10, 500. Dividido por 105. Y esto todo está en ohms sobre ohms. ¿Ok? Esa es nuestra unidad media. La resistencia equivalente va a ser igual a 500 dividido por 105, dijimos. Bien. 4,76 ohms. Fácil. Puedo tener muchas resistencias en paralelo, pero las puedo ir agrupando de a dos. Siempre va a ser lo mismo. ¿Ok? Y para la gente que está partiendo en electrónica, en lugar de irse con fórmulas complicadas que le va a complicar la vida, es mejor hacerlo por parte. Tal vez es más lento el proceso, de acuerdo, pero el resultado va a ser perfecto. No hay ningún problema. Y esto es mucho más fácil de recordar, es más fácil de aprender, de hacerlo nuestro. Por lo tanto, creo que es muy adecuado hacer esto. Bien, aquí hay algo súper importante a tener en cuenta y que son los órdenes de magnitud en un circuito en paralelo, porque esto es importante a la hora de tener en cuenta a la hora de hacer mediciones. Por tanto, eso lo quiero explicar ahora. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir viendo algunos detallitos. Ya sabemos cómo calcular resistencia en serie y cómo calcular resistencia en paralelo. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener presentes, siempre presentes. Observen lo siguiente. Si yo tengo una resistencia R1 de 100 ohms y tengo una resistencia 2 en serie de 1 ohms, ¿cierto? La resistencia equivalente entre A y B es la suma, por lo tanto va a ser 101 ohms. Es decir, una resistencia muy pequeñita en serie me afecta muy poco al circuito. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque a lo mejor este 1 ohms podría ser un instrumento que yo estoy colocando en serie. Todos los instrumentos cuando se colocan en serie, como por ejemplo un amperímetro, es importantísimo que su resistencia interna sea muy pequeña para que no afecte al circuito. ¿Ok? El circuito entre A y B, si esta resistencia no está, si es 0 ohms, porque es un cortocircuito, bueno, van a ser 100 ohms en total. Pero si es de 1 ohms o de 0,5 ohms, 0,5 ohms, la resistencia total va a ser 100,5. Por lo tanto, afecta muy poco. El cambio de corriente del circuito es menor, se dice que es despreciable. Muy bien. En paralelo, la cosa es al contrario. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Miren, observen lo siguiente. Voy a colocar aquí un caso A en que tengo una resistencia de 50 ohms. 50 ohms. Caso A. Un caso B en que tengo la misma resistencia de 50 ohms. 50 ohms. Un caso B. Y vamos a poner un caso C en que tenemos la misma resistencia de 50 ohms. Caso C, 50 ohms. Pero la resistencia que le vamos a colocar en paralelo la vamos a ir cambiando. Observen, acá voy a colocar una resistencia en paralelo de 5 ohms. Acá voy a colocar una resistencia en paralelo de 50 ohms. Y acá abajo voy a colocar una resistencia en paralelo de 500 ohms. Veamos qué pasa. Para el caso A tenemos 50 por 5 y de 50 más 5. 50 por 5, ¿cuánto es? 5 por 5, 25. 200
50 dividido por 55, ¿no? Y tenemos que 250 ohms dividido por 55, esto me da 4,5 ohms. Voy a borrar todo esto que hicimos acá y lo voy a anotar acá al lado. 4,5 ohms. Observen cómo afectó la resistencia total. Partimos con 50 y terminamos con 4,5. Es decir, el cambio fue muy brusco. ¿Por qué? Porque le pusimos en paralelo una resistencia muy pequeña. Si le ponemos una resistencia igual a la que teníamos, caemos en la mitad. Eso ya lo vimos. Por lo tanto, 50 y 50, la resistencia total aquí es de 25 ohms. Eso es sin necesidad de hacer ningún cálculo. Si quieren, ustedes hagan el cálculo, pero eso ya lo hicimos. Por lo tanto, si yo coloco una resistencia de igual valor a la que ya tengo, me quedo con la mitad de resistencia. Pero si le coloco a la resistencia de 50 ohms inicial que teníamos, una resistencia de 500 ohms, veamos qué pasa. Esto es 500 por 50, dividido por 500 más 50, dividido por 550, ¿no? Entonces tenemos 500 por 50, eso da 25.000. Dividido por 550, eso me da 45. Voy a borrar esto. Agarrar el mouse en lugar de... Ahí. Esto me da 45,45 ohms. 45,45 ohms. Observen lo siguiente. Le puse una resistencia en paralelo, pero de un valor mucho más alto que la original. Y la resultante me afectó muy poco. Me afectó en 5 ohms de los 50 con que partimos. Partimos con 50 y terminamos en 45,45. Esto es extremadamente importante a tener en cuenta, porque si yo tengo aquí un circuito determinado, ¿no? Y tengo una resistencia total del circuito determinado, ¿ok? Y yo quiero medir acá voltaje entre aquí y acá, lo que tengo que colocar aquí es un voltímetro, ¿cierto? Pero ese voltímetro no es otra cosa que una resistencia. Por eso es que nosotros cuando hacemos mediciones de resistencia interna a los voltímetros siempre esperamos que sean muy altas. Y normalmente un voltímetro tiene por lo menos 10 megaohms, que es 10 millones de ohms. 10.123.123. Mega es por 10 elevado a 6. Pero eso todavía no lo hemos visto, no hemos visto los prefijos. 10 millones de ohms. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense ustedes, esto lo vamos a hacer ahora acá. Voy a hacer lo mismo que acabo de dibujar. ¿Ok? Tengo una resistencia que supongan ustedes sea de 500 ohms. 500 ohms. Y le coloco en paralelo un multímetro que va a ser de 10 millones de ohms. ¿Ok? Veamos en cuánto se afectan estos 500 ohms que están ahí entre mi terminal A y mi terminal B. Veamos cuál es la resistencia equivalente entre A y B. Vamos. Esto sería 10 millones, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por 500 ohms. ¿Cierto? Todo esto está en ohms. Dividido por 10 millones, 500 ohms. Y esto va a ser igual a 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por 500, ¿cierto? Enter. Dividido por 10, 1, 2, 3, 500, que es la suma, ¿cierto? Esto va a ser igual a 499,97 ohms. Es decir, este circuito que originalmente tenía 500 ohms, cuando le puse mi multímetro, entendiendo que esto es una resistencia equivalente interna del multímetro, ¿ok? Pero que eléctricamente no es otra cosa que una resistencia, me modificó el circuito muy poquito, en 0,03 ohms, en 30 miliohms. ¿Se entiende? Por eso es que es tremendamente importante que los voltímetros tengan una resistencia muy alta, para que afecten muy poco al circuito. ¿Sí? Bien.
En un arreglo entonces paralelo, cuanto más alto sea el valor de la resistencia que yo pongo en paralelo, afecta menos al circuito, a la resistencia equivalente total. Cuanto más pequeña es la resistencia que yo coloque en mi paralelo, la resistencia equivalente va a ser menor. Queridos amigos, también existe la posibilidad de hacer circuitos mixtos. Por ejemplo, yo podría colocar aquí una resistencia, otra resistencia, aquí, una ahí, y acá, otra acá. Y tenemos R1, R2, R3 y R4. Si ustedes se fijan, este es un circuito mixto. R3 y R4 están en paralelos entre ellas, pero a su vez ese paralelo está en serie con R1 y R2. Por lo tanto, este circuito lo podemos ir simplificando a poco. Imaginémonos, por ejemplo, que todas sean de 10 ohms. 10, 10, 10 y 10. Este circuito, podemos cambiar estas dos resistencias que tenemos en paralelo por una sola. ¿De cuánto? Como es de 10 y de 10, de la mitad de una, porque ya sabemos que dos resistencias en paralelo del mismo valor queda la mitad. Por lo tanto, esto es exactamente lo mismo que lo siguiente. R1, R2 y ahora acá R3. Pero esto cambia aquí un poquito, porque esto es R1, esto es R2 y esta de acá es R3 y R4. Por lo tanto, los valores, este sería de, vamos a dibujar, acá le vamos a poner R1 para que no me moleste a los valores. Este sería de 10, esta sería de 10 y esta sería de 5 ohms. Como están en serie se suman, ¿cierto? Por lo tanto, aquí podemos decir que todo esto es equivalente a tener a tener una única resistencia entre A y B de 10, 20, 25 ohms. ¿Por qué lo sumé? Porque están en serie. O sea, todas estas 4 resistencias yo las puedo cambiar por una sola de 25 ohms. ¿Se entiende? Ahora, esto normalmente se hace al revés, ¿eh? Porque no tiene sentido que un circuito tenga 4 resistencias y que yo después las saque todas y reemplace una 25. Normalmente al revés. Necesito una resistencia de 25 ohms y no tengo de 25 ohms. Pero sí tengo de 10. Bueno, puedo hacer todo este arreglo y este arreglo va a ser igual a una única resistencia de 25 ohms. ¿Sí? Porque es medio ilógico al revés, ¿no? Bien. Ahora el dibujito yo lo puedo complicar tanto como quiera. Por ejemplo, podría poner aquí entre mi extremo A, lo bajar lo más acá arriba posible. A, tengo una resistencia aquí, vamos a colocar otra resistencia acá. Este va a ser mi extremo B, ¿ok? Bien, acá puedo colocar una resistencia, acá cierro con otra resistencia, acá cierro con otra resistencia y acá en medio le puedo colocar otra resistencia. R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Bien. Bonito. Aquí solo hay que hacer un juego mental, ¿ok? Y reorganizar este monito. Observen lo siguiente. Este dibujo, ténganlo por ahí, porque a lo mejor por el espacio de la pizarra voy a necesitar borrarlo en algún minuto. Esto es exactamente igual a lo siguiente. Lo voy a buscar acá abajo. A, B. Esto lo voy a cerrar con un cuadrito de acá para ver de dónde partimos. Ahí. De ahí partimos, ¿no? Ya. R1 lo voy a dejar tal cual como estaba. Y R2 también. Acá vamos a jugar un poquito. Observen. Yo podría alargar esto para acá. Acá voy a colocar mi R6, que está de acá, ¿cierto? Y acá
voy a colocar mi R5. R5 está aquí con R2, ¿cierto? Este es R2. Por lo tanto, R5 lo podría poner aquí. R5. De ahí viene R3 y R4, que están en serie. Por lo tanto, voy a colocar aquí R3 y R4. Y la punta de R4, de R5 y R6 se juntan. R4, R5 y R6. Por lo tanto, eso me queda así. Y ahí ya queda mucho más bonito, ¿no? Mucho más fácil de digerir. Porque tengo a R4 y R3 en paralelo. Le voy a colocar los números. R1, esto sería R2, esta de acá sería R6, esta de acá sería R5, esta de acá R3 y esta de acá R4. Perfecto. Si ustedes se fijan, acá arriba está unido R1 con 2, con 1, 2, 5 y 3. 1, 2, 5 y 3. Todo eso está unido en ese punto y acá lo mismo. Es una forma diferente de dibujarlo solamente, ¿ok? Ya. Imaginémonos que todas las resistencias son de 10 ohm para simplificar los cálculos. Esto que tengo aquí es exactamente igual a esto que voy a dibujar acá. R1 para abajo R2, de ahí viene R6, para arriba se me va R5. Y estas dos resistencias las voy a cambiar por una sola equivalente, que lo voy a dibujar en azul para saber qué es equivalente, que va a ser de R4 más R3 porque están en serie. Por lo tanto, si todas son de 10, esta sería de 20 ohms. Bien, ahora, este circuito que tengo aquí, me fijo que esta resistencia equivalente de 3 y 4, que ahora vale 20 ohms, porque antes cada una era de 10, están en paralelo con R5, que es de 10. R5, que es de 10. Por lo tanto, podría hacer el cálculo del paralelo. Hagámoslo acá. Voy a borrar acá ahora. No, hagámoslo aquí abajito, a lo mejor no alcanza todavía. Entonces, esto va a ser igual a... Aquí tengo mi resistencia R1, para abajo la R2, ¿cierto? Finalizo aquí y aquí me quedo con R6. Pero ahora me voy a quedar aquí con una resistencia equivalente. Ahí, ¿cierto? Que va a ser igual a al paralelo entre R5 y esta serie 3-4 que ya le hicimos. Por lo tanto, tengo aquí un paralelo entre 5 y 20. Como están en paralelo, ya sabemos que la resistencia equivalente va a ser menor a 5. ¿Por qué? Porque en paralelo, ¿cierto? La resistencia equivalente es igual a la menor de... es menor a la menor de la resistencia. 5 por 20 son 100, dividido por 25. 4 ohms. Por lo tanto, aquí tengo 4 ohms. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Ahora sí voy a tener que borrar acá. Ah, pero aquí no. Ah, pero arriba tengo los números. No importa. Bien. De aquí abajo ahora me voy a ir acá arriba. Muy bien. Si ustedes se fijan, ahora tengo una serie entre R6, ¿cierto? Y toda esta equivalente que hasta aquí llevo R4, R5 y R3. Vamos, esto lo puedo dibujar de la siguiente manera. Tengo mi terminal A y tengo mi terminal B. Tengo esta resistencia que es la R1, tengo esta otra resistencia que es la R2, R1, R2. Bien, y ahora me quedo con R6. Uy, perdón, aquí lo paso. Corté el circuito. Este es R6 y esta de acá es la R equivalente de 3, 4 y 5, ¿cierto? Ya. Entonces la resistencia equivalente de 3, 4 y 5 con R6 están en serie. Por lo tanto, lo puedo dibujar de la siguiente manera. Uno y 2. Ahí. En que la de arriba, que pasaría a ser esa, es de 4 ohms y la de abajo es R6, que dijimos que todas iban a valer 10 ohms. Por lo tanto, esa serie es de 14 ohms. ¿Por qué? Porque están en serie. Así, si continúo aquí mi dibujito, en que aquí tengo mi terminal A y mi terminal B, tengo
R1, R2, y ahora tengo una serie que la voy a dibujar en azul para que vaya siendo la equivalente. Una sola resistencia que ahora vale 14 ohms. No, en rojo para que todo vaya quedando igual. Vamos a sumar los 10 más los 4, aquí tenemos 14 ohms. Es decir, en esta resistencia de 14 ohms tenemos la resistencia equivalente de todo esto que está acá, de 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Bien. Ahora me quedó en paralelo toda esta resistencia equivalente que hemos venido avanzando de derecha a izquierda, en paralelo con R2. Bien, facilito. Ya sabemos hacerlo, no tenemos ninguna dificultad. Tenemos 14 y 10, ¿cierto? Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 14 por 10 dividido por 14 más 10, ¿cierto? La resistencia equivalente va a ser igual a 14 por 10 son 140 dividido por 24. Y 140 dividido por 24 tenemos 5,8 ohms. 5,8 ohms. Por lo tanto, señores, acá, si avanzamos, esto es equivalente a tener un punto A, un punto B con resistencia R1 y ahora una única resistencia acá que tiene un valor de 5,8 ohms y la de acá es R1 y que tengo ahí una serie. Por lo tanto, si borro esto de aquí, puedo decir que entre mi extremo A y mi extremo B, vengo de acá ahora, tengo una única resistencia equivalente que están en serie. Sabemos que R1 vale 10 porque partimos diciendo que todas valen, R es igual a 10 ohms, todas valen 10 ohms. 10 y 5,8 en serie, tenemos 15,8 ohms. 15,8 ohms. Queridos amigos, esos dos circuitos que tengo aquí en mi pizarrita son exactamente iguales. Es decir, la resistencia equivalente total de todas estas resistencias que están en configuración mixta, conectadas en serie y en paralelo, equivalen a una sola de 15,8. Si en un circuito yo coloco todas estas resistencias tal como están de 10 ohms y mido la resistencia entre A y B, el resultado va a ser 15,8. Podría sacar toda esta resistencia y colocar una sola de ese valor. ¿Se entiende? Bien. Con los capacitores, la cosa es exactamente igual. Lo puedo colocar en serie, lo puedo colocar en paralelo o lo puedo colocar en configuración mixta. Si están en serie, ¿cierto? Yo coloco un capacitor, coloco otro capacitor, coloco otro capacitor y termino acá. Todos esos capacitores están en serie. También los podría colocar en paralelo. 1, 2, 3. Acá, la regla para poder calcular la capacitancia equivalente es exactamente igual a la de resistencia, pero al revés. En paralelo se suman. ¿Ok? Y cuando están en serie, la capacitancia equivalente de este circuito, el inverso en realidad de la capacitancia en serie, va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las capacitancias. Es decir, estando así, puedo ir de 2 en 2 ocupando la misma fórmula que usamos para la resistencia, en que ahora sería, en este caso, aquí la fórmula sería que la capacidad equivalente va a ser igual, yendo de 2 en 2, por supuesto, C1 por C2 partido por C1 más C2. Exactamente igual que en la resistencia. ¿Ok? Y estando en paralelo, aquí la cosa es mucho más fácil. Porque la capacitancia equivalente va a ser igual a C1 más C2
más C3, entendiendo que este es C1, este es C2 y este es C3. Lo mismo acá, C1, C2 y C3. Súper fácil. Bien, lo vamos a hacer, en la práctica, lo vamos a ir viendo con los instrumentos, solamente para corroborar que lo que hemos dicho es correcto, ¿ok? Es muy fácil y bueno, cualquier duda me la dejan en los comentarios y yo con gusto se la aclaro. Vamos un poquito de práctica ahora. Muy bien, lo que tengo aquí sobre la mesa es un protoboard, que es un tablero de conexiones electrónicas que se utiliza mucho para hacer prototipos y ese tipo de cosas. Lo único que tenemos que conocer acá es que tenemos dos tipos de barras. Barras de distribución y barras de alimentación. Muy bien. Están interconectadas internamente de una manera distinta. En la barra de distribución están separadas en un lado superior y en un lado inferior. En ambos lados la conectividad es por columnas. Desde la A hasta la E están todas cortocircuitadas. Esto y esto por dentro es un cortocircuito. Pero a su vez cada columna es independiente. Acá tenemos desde la columna 1 hasta la 30. ¿Bien? En las columnas están divididas en superior e inferior, como ya lo dije. Todas estas están cortocircuitadas desde la A hasta la E, pero no pasan para acá. Desde la F, G, H, I y L es otra. Esto no está cortocircuitado con esto. Lo vamos a ir probando. Tranquilo. En la de alimentación es al revés. Están unidas todas por filas. La fila de arriba es una, la fila de arriba es otra. Están divididas en grupos de A5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 1, 5. Sin embargo, todas están unidas. Toda la fila de arriba está unida, toda la fila está de abajo. Y normalmente se utilizan para ir obteniendo las alimentaciones desde ahí. Acá abajo es exactamente lo mismo. Veamos. Probemos. Voy a colocar el multímetro en continuidad. Si junta las puntas suena, bueno, lamentablemente suena súper bajito el Hantek. Vamos a colocar ahí. Y voy a colocar, fíjense que lo conecté en la primera fila, ¿ok? Si yo coloco la otra punta en cualquiera de los terminales de arriba va a sonar. Ahí está. Suena, pero en la de abajo no. Perfecto. En la parte de distribución exactamente lo mismo. Si yo coloco en cualquiera de las columnas, ahí, y coloco en la misma columna acá, suena porque hay continuidad. Pero si me salto a la parte de abajo ya no suena, porque están divididas por esta parte. ¿Sí? Ahí estamos ahí. Pero en esa misma columna, en la parte de abajo sí, suena, continuidad, etc. Y en la barra de alimentación de abajo lo mismo. Esto está completo, desde el primero, voy a sacar esto acá, desde el primero hasta el último. Ahí está la continuidad. Y en la de abajo igual. Desde el primero hasta el último. Pero obviamente con el de arriba no. Porque son dos filas independientes. Perfecto. Teniendo eso en consideración, vamos a realizar nuestro primer circuito serial. Vamos a utilizar acá unas resistencias. Estos son 390 ohms. Ok, vamos a utilizar unas 2 o 3. Lo vamos a doblar un poco. Casi mucho lo doblé. Nunca hay que hacerlo en 90 grados, recuerden aquello. Ahí. Es importante dejar una curva. Siempre cuando doblen componentes electrónicos, siempre hay que dejar una pequeña curvita. No hacer un doblez en 90 grados, 90 grados, 90 grados. 2 y 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí y ahí. Perfecto. Observen. Desde la columna 1, voy a colocar ahí y cae en la columna 7. 1 y 7. Por lo tanto,
si la quiero en serie, la segunda resistencia nace en la 7, ahí, y va a terminar en la 13. Nace ahí y ahí. Ahí. Perfecto, no me quedó muy bonito, pero va bien. Y la tercera resistencia va a nacer en la 13, que es donde termina la segunda. Ok, y la vamos a dejar caer en cualquiera, en la... Ahí entró bien. Y por acá en la 20 creo que es. No veo bien. Creo que es la 20. Bien, veamos qué pasa. Vamos a medir entre la columna 1 y la 7. Debiera marcarnos 390 ohms, que es la resistencia que tiene esta resistencia de acá, porque estoy dejando todo el resto fuera. 383 ohms. Bien. 390 por 2, 780. Si yo saco el cocodrilo de acá, lo voy a cambiar para ir corriendo el rojo, que es como lo más lógico, digamos, pero en realidad da lo mismo. Hasta acá tengo 390 ohms, que nos marcó 384. Acá debería tener el doble, porque tengo 2, que serían 780 ohms más o menos. Veamos. Ahí está. 0,766 kilo ohms. Me cambió de escala por un tema de cuentas, que eso ya lo vimos en el curso de instrumentos. ¿Ok? Perfecto. Ahí tengo los 766 ohms, que en realidad deberían ser 780, pero bueno. Toda la resistencia tiene una tolerancia y esta tiene una tolerancia del 5%, por lo tanto estamos bien. Tenemos entonces que cada resistencia es de 390 ohms y 390 por 3 deberíamos tener 1170 ohms al final, porque todas están en serie. Veamos. 1149 ohms o 1.15 kilo ohms, que es exactamente lo mismo. Entonces hemos demostrado que en serie las resistencias se van sumando. Vamos a hacer lo mismo con la misma resistencia, pero ahora en paralelo. Voy a sacar esto de aquí. 1, 2 y 3. Voy a colocar esta resistencia entre, puedo utilizar cualquiera, entre la columna 10 y la 17. Ya, ahí lo vamos a dejar. 10 y 17. Si mido eso, me iré a marcar los 390 ohms, cerca de los 400, ¿no? Veamos. 382, 0,382 kilos, pero si le cambio la escala me lo marca bien. Ahí. 383 ohms. Bien. Si le coloco otra resistencia en paralelo, 383. Entonces, 383, como son iguales, si yo lo divido por 2, deberíamos tener 191,5. Si yo coloco esto en paralelo, utilizando obviamente las mismas columnas de distribución, ahí y acá, debería tener la mitad de una de ellas, es decir, 191,5 ohms. Veamos, entre ahí y acá, 191,5 según la calculadora, 191,7 según el multímetro. Mire, ahí está bajando, perfecto. Ahora, a estos 191,8 le vamos a colocar otra resistencia de 390 en paralelo. 191,8, recuerden eso, ¿eh? No, 191,7 creo que era. Bueno, da lo mismo, son muy poca la diferencia. Esta tiene, veamos a ver, solita tiene los mismos, 383 ohms, ¿no? 383. Entonces, tenemos en la calculadora que, abro paréntesis, 191.6 vamos a dejarlo, por, ¿cuánto era la otra? 383 creo que era, ¿no? Veamos. 383, exacto. Por 383, cierro paréntesis, dividido por, abro paréntesis, 191.6 más los 383 y cierro paréntesis, eso me da que el total deberían ser 127 ohms. Vamos, veamos, probemos si es verdad. Entonces, colocamos en paralelo
a la otra en paralelo. Vamos a dejarlo en el último pin. Ahí. Lo tenemos por un lado. Y vamos a colocarlo en el último. Perfecto. Ahí las tengo todas en paralelo porque estoy utilizando acá la misma columna y acá también la misma columna del protoboard. Bien, vamos a colocar esto aquí. Ahí y acá. Y según la calculadora nos debiera dar 127,7. 127,9,8. Eso es comprobado, señoras y señores, que lo que hemos explicado de resistencia en serie y resistencia en paralelo se condice. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor me la dejan en los comentarios y en la próxima clase vamos a ver ley de Ohms para luego ir escalando pasito a pasito en este pequeño curso de electrónica. Ojalá hayan aprendido. Que estén muy bien, gusto saludarlos. Soy Brahim Nasser. Hasta pronto. Chao, chao. Somos Nasser, Electrónica.